Cardiología, presentado por Christian Adams, residente de Medicina Interna, asesorado por el Dr. Javier Gutiérrez, Medicina Interna y Cardiología. El primer caso es una paciente de sexo femenino de 59 años procedente de la ciudad de Cali. El motivo de consulta es palpitaciones, molestia en el pecho y mucho mareo. ¿Cuáles serían sus consideraciones diagnósticas iniciales con esta información? La enfermedad actual consiste en un cuadro de una hora de evolución consistente en palpitaciones que posteriormente se acompañan de dolor precordial de características opresivas irradiado a epigastrio, con posterior sensación de disnea, diaforesis y mareo. Teniendo en cuenta esta información, ¿cuál es su impresión diagnóstica inicial? Dentro de los antecedentes tenemos un diagnóstico previo de una arritmia que no sabe especificar, lo cual se asociaba a síncopes y presíncopes en ese momento. Dentro de los antecedentes farmacológicos refiere el uso diario de metoprolol 50 miligramos una vez al día, niega antecedentes alérgicos y quirúrgicos cesárea. Al examen físico, una frecuencia cardíaca de 162 latidos por minuto, una tensión arterial normal, una frecuencia respiratoria normal y saturando normal. La paciente a la observación se encuentra diaforética y pálida, unos ruidos cardíacos taquicárdicos rítmicos y no se auscultan soplos. El resto del examen físico es normal. ¿Cuáles serían sus ayudas diagnósticas iniciales teniendo en cuenta los diagnósticos que ya ha considerado? Iniciemos con el electrocardiograma. ¿Cuáles son los hallazgos de este electrocardiograma? Para un mejor análisis, favor pausar el video. En el electrocardiograma encontramos que es una taquicardia de complejos estrechos con un patrón regular. No se alcanzan a visualizar ondas P en ninguna de las derivadas. No se observan trastornos en la repolarización que sugieran isquemia. Con esta descripción, ¿cuáles serían sus consideraciones diagnósticas? Continuaremos con los laboratorios. En los exámenes de laboratorio tenemos un hemograma normal, una hemoglobina de 14, una función renal preservada, una troponina negativa y un péptido natriurético elevado. Con estos hallazgos, ¿cuál sería su consideración diagnóstica? Continuamos con la radiografía de tórax. ¿Qué hallazgos anormales se observa en ella? En ella se puede encontrar una congestión iliar con tendencia a la cefalización del flujo, lo cual es sugestivo de hipertensión venocapilar. A la paciente se le realiza un estudio electrofisiológico, donde se hace un diagnóstico final de una taquicardia de reentrada nodal de la variedad común. Continuemos con la revisión de la literatura. Dentro del enfoque de las palpitaciones se deben tener en cuenta las causas que puedan generar esta alteración eléctrica en el corazón. Se pueden dividir en varios
Causas: las arritmias cardíacas, alteraciones estructurales del corazón, trastornos psicosomáticos, causas sistémicas o el efecto de drogas médicas o recreativas. Dentro de las causas cardíacas se encuentran las taquicardias y extrasístoles supraventriculares y ventriculares. Dentro de las alteraciones estructurales del corazón se deben considerar las valvulopatías y los crecimientos de cavidades cardíacas. Dentro de los trastornos psicosomáticos, los trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Dentro de las causas sistémicas, principalmente los desórdenes metabólicos como el hipertiroidismo, la hipoglucemia y trastornos como la fiebre, la anemia, el embarazo, la hipovolemia y los estados hiperadrenérgicos. Dentro de los medicamentos se deben siempre tener a consideración los agentes simpático-miméticos como los inhaladores beta-2 agonistas, los vasodilatadores, la suspensión de beta-bloqueadores y dentro de las drogas de abuso el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, la cafeína en altas dosis y las drogas de síntesis y también los medicamentos anoxígenos. Cuando se tiene un paciente con palpitaciones, entonces se debe tratar de esclarecer la causa. Si se sospecha el diagnóstico y se logra confirmar, se debe dar tratamiento. De lo contrario, se debe hacer un seguimiento continuo de electrocardiograma y complementar con pruebas de imágenes como ecocardiograma, resonancia magnética de corazón, pruebas de esfuerzo y si estas no dan una alteración etiológica, no sugieren etiología, se sugiere un dispositivo implantable de grabación. Dentro del estudio de las taquicardias supraventriculares se deben considerar las más comunes, que son las taquicardias sinusales. Esta es no patológica, usualmente no excede la frecuencia cardíaca máxima para la edad, que se calcula 220 menos la edad, es de características regulares y su inicio y terminación es gradual. La fibrilación atrial es la más común de las taquicardias supraventriculares patológicas. Va de un rango de frecuencia cardíaca de 100 a 220 latidos por minuto, es de irregular inicio y presentación, suele ser súbita en el inicio de los síntomas y los hallazgos electrocardiográficos y se caracteriza en el electrocardiograma por variabilidad del RR. Su causa etiológica se debe a múltiples focos de despolarización auricular, los cuales generan una conducción aberrante por el nodo auriculoventricular. El flúter atrial es la segunda frecuencia. Usualmente se presenta posterior a una intervención cardíaca. Su frecuencia cardíaca oscila entre 140 y 150 latidos por minuto. Es regular y en ocasiones puede ser irregular en el RR cuando hay enfermedades del nodo AV. Su fisiopatología se debe a circuitos de reentrada macros, los cuales conducen de manera variable por el sistema de nodo auriculoventricular y His-Purkinje. Continúa por frecuencia la taquicardia nodal por una reentrada auriculoventricular. Su frecuencia oscila alrededor de los 150 latidos por minuto. En el electrocardiograma es regular. Su inicio es súbito. Usualmente se presenta en adultos de edad media y se caracteriza por no presentar ondas P u ondas R primas. Su alteración se debe principalmente a un desorden en el nodo auriculoventricular en el cual se conducen estímulos de manera aberrante y se hace una reentrada en este sitio anatómico. La taquicardia atrial por reentrada es otra causa menos común
tiene unas frecuencias cardíacas que oscilan entre 150 y 250 latidos por minuto. El RR regular, su inicio es súbito, y la onda P y el QRS suele ser variable por múltiples focos arteriales. Acá vemos un esquema donde el ejemplo típico es el síndrome de Walsh-Parkinson-White, donde tenemos un impulso que conduce de manera aberrante por un haz accesorio que se llama el haz de Kent, y de ahí despolariza los ventrículos y causa una macro reentrada. En la presentación ortodrómica pasa el impulso de manera normal hasta los ventrículos, pero este genera una reentrada por el haz aberrante volviendo el nodo auriculoventricular. Y la taquicardia atrial tiene una frecuencia entre 150 y 250 latidos por minuto, es regular, su inicio es súbito y tiene onda P. Y se debe a un foco que adquiere las características de marcapasos y despolariza las aurículas y el resto del tejido de conducción de manera inapropiada, y se caracteriza por alteraciones en las ondas P. El sitio más frecuente de estas es en la desembocadura de las venas pulmonares. Acá revisamos nuevamente unos esquemas correlacionados con los electrocardiogramas. Entonces, cuando tenemos el enfoque de una taquicardia, nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿El QRS es ancho o estrecho? ¿La onda R es regular o irregular? ¿Su inicio es lento o súbito? ¿Qué frecuencia tiene de ondas P y qué frecuencia tiene de ondas R? ¿Y qué características tiene la onda P? Cuando entramos a evaluar la taquicardia de reentrada nodal de la variedad común, que es el caso de nuestra paciente, encontramos lo siguiente. Es la causa más común dentro de las taquicardias paroxísticos, que constituyen el 60% de los casos. Usualmente presenta en personas jóvenes, alrededor de los 30 años, y es más común en mujeres con una proporción de 2:1. Se debe a un estrés auricular, generalmente secundario a sustancias como la nicotina, el alcohol, estimulantes, ejercicio o cirugía. También se ha planteado una predisposición familiar. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son palpitaciones en el 98% de los casos, mareo en el 78%, disnea en el 47%, angina en el 38% y mucho más raro la fatiga en el 19% de los casos y el síncope en el 16% de los casos. Dentro de las formas se dividen en común y no común. La común es el 80 al 90% de los casos, tiene otros nombres como la típica o la lenta rápida. Se debe a un latido prematuro, la cual activa la vía lenta del nodo AB y hace una reentrada de manera retrógrada por la vía rápida, y esto hace que se genere un círculo repetitivo generando la taquicardia. En este esquema podemos ver la fisiopatología. Llega el estímulo, normalmente se va por el haz rápido y se bloquea el haz lento. De manera patológica se bloquea la vía rápida y el estímulo es conducido por la vía lenta. Cuando llega al sistema His-Purkinje, encuentra que la vía rápida se puede despolarizar y se devuelve de manera retrógrada el impulso, encontrando nuevamente despolarizado el haz lento, generando un circuito o una reentrada. Las características electrocardiográficas, como ya lo habíamos mencionado, una frecuencia cardíaca de 120,
a 220 latidos por minuto, la onda P suele estar ausente o enmascarada en la QRS, lo que genera una onda pseudo R en la cara anterior o en las derivadas de la pared anterior, o una onda S' en las derivadas de la pared inferior. Acá vemos un trazado de un estudio electrofisiológico donde vemos la aparición de las pseudo-ondas S en las derivadas de la pared inferior y la onda R' en la pared anterior. Es un trazado de taquicardia y después de la presentación del circuito anómalo no vemos ninguna onda P. En el tratamiento, si el paciente se encuentra en condiciones inestables, este debe ser cardiovertido de manera eléctrica o la alternativa es la aplicación de adenosina. Si el paciente se encuentra estable, se debe disminuir la frecuencia con maniobras vagales. Se consideraría la adenosina con un 80% de efectividad. Dentro de las otras alternativas farmacológicas, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos son una buena opción, al igual que los beta bloqueadores. Cuando la presentación de la enfermedad tiende a cronicificarse, se le puede enseñar al paciente que realice maniobras vagales cuando perciba la sensación de palpitaciones, o un manejo medicamentoso crónico con diltiazem, verapamilo, propafenona o amiodarona. En caso de que los síntomas sean muy molestos o la recurrencia sea muy alta, el tratamiento de elección es la ablación por catéter. Y terminamos con una imagen de Wilhelm Enthoven cuando presentó el nuevo galvanómetro en 1901. Es el primer electrocardiógrafo presentado en la medicina. Muchas gracias por su atención.